de curvas de dosis-respuestas, que es en definitiva cómo se hacen los cálculos en farmacodinámica. Anteriormente habíamos hablado de las curvas de dosis-respuestas cuánticas, en lo que básicamente se estudiaba la distribución de las respuestas en una población con respecto a una dosis. Y decíamos que se había fijado de antemano en dos categorías si ocurría la respuesta o no ocurría. Bueno, pues en el caso de las curvas de dosis-respuesta graduadas, aquí lo que se va a medir es la intensidad o magnitud de la respuesta a medida que va incrementándose la dosis. Si vemos una representación de una curva de dosis-respuesta, en donde la respuesta sería, por ejemplo, analgesia, quitar el dolor, y la dosis pues podría ser un antiinflamatorio o analgésico, una morfina, por ejemplo. Vemos que a medida que aumentamos la dosis se va obteniendo el efecto de analgesia y llega un momento en que por mucho que aumentemos ya no se consigue mayor efecto. Para ver con más claritud qué es lo que ocurre entre el tramo de 0 y 200, que es donde se está produciendo la subida, lo que se puede hacer es hacer una transformación de la escala en logaritmos, que es lo que se ha hecho aquí. Observen que en la figura anterior casi toda la respuesta ocurría entre la dosis de 1 y 200 y por eso al emplear una escala logarítmica se transforma esa curva y lo que antes era una parábola pues ahora se nos transforma en una sigmoide, pero nos permite ver mejor el cambio que ocurre a esa concentración entre 0 y 200. Por potencia entendemos a la cantidad de fármaco necesario para producir un efecto a una magnitud concreta. Por ejemplo, la concentración efectiva 50 o dosis efectiva 50. Por eficacia máxima entendremos que es la respuesta máxima que se puede conseguir por un agonista. Si comparamos tres fármacos, el fentanilo, que es un analgésico opiáceo muy potente, con el opiáceo de referencia, que es la morfina, y con un antiinflamatorio no esteroideo, el acetaminofeno, vemos en esa curva que el fentanilo consigue la eficacia máxima, es decir, te anula completamente el dolor, y lo hace a dosis más bajas que la morfina. Por tanto, podemos decir que el fentanilo es muy eficaz porque consigue anular completamente el dolor y muy potente. Por el B, que sería la morfina, también es muy eficaz porque elimina todo el dolor, pero no es tan potente como el fentanilo. Se dice que es moderadamente potente. Y como vemos, el acetaminofeno no consigue eliminar todo el dolor. Entonces no es tan eficaz y harían falta dosis todavía mucho mayores que las aplicadas para morfina y fentanilo, por lo que decimos que es menos potente. Aquí tenemos una representación de cómo se podrían presentar las curvas de dosis-respuesta graduadas. Entonces, como ven, Emax es la eficacia máxima, ED sería la dosis eficaz que consigue la mitad del efecto máximo. Aquí podríamos poner un ejemplo en que tenemos tres fármacos, el A, el B, el C y el D, y decimos pues que el A y el D, el C y el B no alcanzan la eficacia máxima, y con respecto a la potencia, pues el menos potente sería el D, y el A pues sería el más potente porque es el que menos dosis requiere. En esta gráfica se observa que, por ejemplo, que la potencia de B es si dividimos 300 entre 2, sería de 150 veces más potente el fármaco A que el fármaco B. Sin embargo, a la hora de escoger el fármaco, el criterio va a ser eficacia más que potencia. Y los otros dos criterios de los que hablábamos anteriormente serían la seguridad o capacidad de producir
efectos adversos indeseados y el coste del medicamento. Si ponemos un ejemplo, vemos que las dosis terapéuticas de flunixin son de 1 miligramo por kilo una vez al día y la fenilbutazona es de 4 miligramos por kilo 2 veces al día. En realidad los dos son capaces de eliminar el dolor en caballos, son muy eficaces. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar a la hora de seleccionar uno u otro? Pues en realidad aquí hay un aspecto que no viene reflejado, ni que sería que la eficacia del flunixin es mejor para tratar problemas de dolores viscelares, es decir, cólicos, mientras que la fenilbutazona es muy buena para los tipos de dolores que tienen un origen musculoesquelético. Entonces, en realidad, el primer parámetro a la hora de seleccionar, que sería la eficacia, pues vendría dado por el origen donde tiene el problema la inflamación. Vamos a hablar a continuación de cómo ocurre la unión entre el agonista o el fármaco y el receptor o una enzima. Entonces, fíjense en esta gráfica y las que vienen a continuación que a medida que vamos aumentando la concentración del agonista alrededor de los receptores, va a empezar en la gráfica de la superior derecha a verse el efecto. Entonces aquí hemos empezado a poner moléculas de agonista, aquí hay unas pocas más, y ven que en la figura de la derecha está aumentando la respuesta, porque están ocupándose receptores. Cuando llega el momento en que todos los receptores están ocupados, se alcanza la eficacia máxima que puede obtenerse con ese agonista. Si el agonista es capaz de alcanzar la eficacia máxima, se dice que es un agonista completo. Por contrario, si el agonista no es capaz de alcanzar la eficacia máxima, se dice que es un agonista parcial. Aquí tenemos una representación que más o menos os compara la relación que existe entre un agonista completo, full agonist, un agonista parcial, un agonista completo pero que no tiene tanta potencia, y un agonista parcial y que tiene menos potencia y menos eficacia. ¿Qué ocurre cuando vamos a poner un agonista en presencia de un antagonista? Entonces aquí partimos de si ven en la representación superior derecha, de una eficacia porque existen unos receptores que están ocupados. A medida que aumentamos la concentración del antagonista, que se une al receptor y lo bloquea, impide, es decir, lo ocupa y no lo estimula, vamos a ver que se va perdiendo la respuesta por parte del agonista. Entonces, cuantas más moléculas del antagonista haya en torno al receptor, más probabilidad va a haber de que éstas se unan al receptor y lo ocupen. Existen 4 tipos de antagonismos que habría que citar. El primero es el competitivo. Básicamente es aquel en que el antagonista está compitiendo por el mismo sitio de unión que el agonista y lo desplaza. Entonces, aquí en este caso, el que esté en mayor número probablemente va a ser el que gane a la hora de unirse con el receptor. Si decimos que es no competitivo, pueden bien competir por el mismo sitio pero de forma irreversible, es decir, se une el antagonista y ya no se despega, o puede que el antagonista se una a un sitio distinto del mismo receptor. Es lo que se llama unión alostérica. Alostérica es en otro sitio de la molécula, lo que va a hacer es que altere la conformación del sitio de unión del ligando endógeno o del agonista. Si hablamos de antagonismo fisiológico,
el agonista y el antagonista están uniéndose a receptores distintos. Por ejemplo, la atropina actúa sobre el receptor muscarínico, lo bloquea y eso va a hacer que predomine la actividad del sistema simpático y aumenta la frecuencia cardíaca. El propanolol lo que hace es unirse a los receptores beta adrenérgicos del corazón y es un antagonista, lo bloquea. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues anula la acción del sistema simpático y predomina el sistema parasimpático, con lo que se va a producir una bradicardia. Entonces vean que en este caso el efecto que sería que aumente o disminuye la frecuencia del corazón se puede hacer por vías distintas. Una es actuando sobre el sistema parasimpático y la otra actuando sobre el sistema simpático. Y por último tenemos los antagonistas de tipo químico. Básicamente estos son cuando dos sustancias reaccionan entre sí y se forma un complejo inactivo, se unen normalmente por enlaces muy fuertes, covalentes, no siempre, pero eso lo que hace es anular la acción de uno de ellos. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los quelantes que se usan para tratar intoxicaciones por metales. Entonces hemos dicho que los antagonistas pueden ser competitivos, en el cual se une al mismo sitio que el agonista de forma reversible. El que esté en mayor cantidad va a probablemente ganar a la hora de unirse al receptor. No competitivo, cuando el antagonista se une al mismo sitio del agonista de manera irreversible. Alostérico, cuando el antagonista y el agonista se unen en sitios distintos del mismo receptor. Y fisiológico, cuando dos fármacos tienen efectos opuestos pero por mecanismos distintos. Aquí tenemos un ejemplo de antagonismo alostérico. Vean que el antagonista sería el triangulito rojo, que se ha unido a un sitio distinto de donde normalmente lo hace el agonista. Y al unirse ha hecho que la cuadrícula o el rectángulo donde debía encajar el agonista se haga más pequeño y por tanto pues ahora no se va a poder unir el agonista. En esta gráfica tenemos los efectos de los antagonistas cuando los ponemos en presencia de un agonista. Como ven, cuando el antagonista no es competitivo y lo ponemos en presencia del fármaco, que sería la línea roja, aunque aumentemos la concentración del fármaco o de la línea roja, la actividad biológica va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque el antagonista no competitivo pues ya ha bloqueado una serie de receptores y no se puede desplazar por un aumento de la concentración del agonista. En la línea morada, si aumentamos la concentración del agonista en presencia de un antagonista que sí es competitivo, va a tener ventaja a la hora de unirse al receptor y por tanto pues se va a recuperar la actividad máxima que se pueda alcanzar por ese fármaco. Si ponemos un ejemplo clínico de todo esto, podríamos decir que dos agonistas parciales hacen dos cosas opuestas. Saralasina es un agonista parcial de la angiotensina y se puede usar en pacientes hipotensos porque la presión sanguínea que estos pacientes tienen es tan bajita que le damos un agonista que por poquito que suba la presión sanguínea pues es bueno. Si la presión sanguínea es muy alta, porque hay mucha angiotensina circulando, la saralasina, que es un agonista parcial, se va a unir, pero el efecto que va a tener va a ser menor que el de la angiotensina. Entonces lo que va a ocurrir es que va a disminuir la presión sanguínea
porque va a haber menos angiotensina que se pueda unir a los receptores porque algunos están ocupados por la salarasina. Entonces vean que en este caso es un fármaco que si la presión sanguínea es muy baja, pues la sube, y si es muy alta, la baja. Y básicamente es porque si no hay angiotensina, actúa como agonista, sube un poquito la presión sanguínea, y si hay mucha angiotensina 2, actúa como antagonista, es decir, impide que el agonista la angiotensina eleve tanto la presión sanguínea. Un ejemplo clínico: tenemos un procedimiento quirúrgico en un perro que tiene un osteosarcoma y un cirujano prescribió oximorfona, que es un analgésico opiáceo muy potente, es un agonista puro que puede totalmente anular el dolor en el perro. Pero cuando el perro lo desconectamos de la mascarilla de anestesia, se recupera muy lento, está muy sedado y la respiración es muy lenta. Estos son efectos secundarios que tiene la oximorfina y que no son deseados. Entonces, si queremos recuperar un poquito la respiración y que se despierte un poco más rápido, podemos dar un agonista parcial, como el butorfamol. El butorfamol va a competir con la oximorfona por los mismos receptores, pero no alcanza el efecto máximo que puede alcanzar la oximorfona. Entonces, lo que se va a observar es que se revierte el efecto de la oximorfona de sedación y mala respiración, porque el butorfamol está actuando como antagonista de la oximorfona, y como este a su vez es agonista parcial, tiene cierta actividad analgésica, pues esa no se pierde la analgesia del todo. Si administrásemos un antagonista puro, como la naloxona, se revertiría toda la analgesia y eso no interesa. Habíamos dicho que existen agonistas y antagonistas que pueden ser irreversibles. No hay muchos, pero sí los hay. La fenoxibenzamina es uno de ellos y actúa sobre los receptores alfa adrenérgicos. Las consecuencias de ellas, ¿cuáles serían? Pues que la duración del efecto no va a depender del ritmo de eliminación de la fenoxibenzamina de la sangre, que está normalmente en equilibrio con la que está en el sitio de acción de la fenoxibenzamina, sino que va a depender del recambio de los receptores. Es decir, habíamos dicho que ese receptor se ha anulado de por vida, entonces el cuerpo está obligado a producir nuevos receptores para recuperar la función. Si tenemos la fenoxibenzamina ocupando esos receptores y hubiese una liberación brusca de adrenalina, imagínense que hay un tumor de la glándula adrenal que de pronto puede liberar mucha adrenalina. La adrenalina se uniría al receptor, a los receptores alfa, y produciría un aumento muy brusco de la presión sanguínea, produciría una vasoconstricción. Pues si tenemos esos receptores ocupados con fenoxibenzamina, por mucha cantidad de adrenalina que se libere, no va a poderse unir a esos receptores, porque no están compitiendo con ellos en iguales condiciones. Ya se han unido y esos receptores pues no pueden ser desplazados por un exceso de adrenalina. Por último, vamos a hablar de cómo se hacen los modelos de farmacocinética y farmacodinamia en animales, es decir, cómo se calcula cuál va a ser la dosis de un antiinflamatorio y durante cuánto tiempo va a haber que administrarlo a ese animal. Muchos estudios, este es uno de ellos, y básicamente aquí lo que hicieron es instauraron un modelo reversible de inflamación en la pata de los gatos, es decir, les pincharon caolina en la almohadilla plantar y eso va a crear una inflamación durante 5 días.
Entonces ellos pueden medir parámetros de cojera, temperatura en la pata, temperatura corporal, pérdida de la locomoción, cómo está el volumen de la pata, y les administran durante esos 5 días. El modelo es muy reproducible, es decir, ellos saben si no se le da nada, la inflamación va a seguir su curso y a los 5 días va a desaparecer. Entonces al segundo día de producir la inflamación, pues pueden administrar un antiinflamatorio y ver cómo se recuperan todos esos parámetros, es decir, cómo se mejora la cojera, si la temperatura disminuye, si el volumen de la pata o el hinchazón disminuye, y eso pues les permite valorar la actividad antiinflamatoria, analgésica, antitérmica de los fármacos, en este caso antiinflamatorios no esteroideos. Y si sacan sangre al animal, pues pueden ver cuáles serían las concentraciones en sangre que se relacionan con la actividad farmacodinámica de ese fármaco. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 4 gráficas. En la primera de la izquierda superior están valorando una escala de cojera de 0 a 5. Vean que en el segundo día se administró el meloxicam y se recuperó mucho la función de cojera. Si el animal no apoyaba la pata, pues prácticamente ahora la apoyaba y podía andar con ella. La temperatura corporal, vean que estaba en 40.5 y disminuyó a 38.5 al cabo de pocas horas de administrar el meloxicam y se mantuvo casi normal durante un día a esa dosis que administraron. Con respecto a la locomoción, probablemente vieron el tiempo que tarda el gato en pasar por un pasillo, en subir y bajar unas escaleras. Como ven, al segundo día administraron el meloxicam y también se mejoró dicha función. Con respecto a la escala de dolor, probablemente estuvieron dándole rayos infrarrojos a la pata y midieron el tiempo que tarda el animal en retirar la pata. Si tarda más tiempo, pues es que le duele menos la pata. Entonces, de esta manera es como se valora el efecto que tienen distintas dosis de antiinflamatorios en el transcurso del tiempo y se hacen modelos de farmacocinética y farmacodinamia para calcular